Buenas noches, Yoandi. ¿Qué tal todo? Bendiciones. Noches, bendiciones. ¿Qué tal todo por allá? Bien. Sí, todo bien, gracias a Dios y por allá. Por aquí excelente, gracias a Dios, en todo el sentido de la palabra. Qué bueno. Qué bueno, también tenemos por aquí también a Jessica, déjame ver. Jessica no se encuentra todavía. Bien, esta bienvenida, Yoandi. También quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos están viendo a través de Facebook Live y a través de YouTube también. Que la paz de Dios esté con ustedes diariamente, que puedan diariamente incrementar su espiritualidad a través de la oración, el estudio de la palabra intenso, el ayuno y un buen testimonio de qué significa ser un buen cristiano. Con estas palabras vamos a orar para comenzar con el estudio de esta noche. Oremos así como estamos. Querido Dios, excelso Padre, Señor, gracias te damos por lo bueno y lo maravilloso que eres diariamente. Gracias, Señor, porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día, porque estamos vivos, Señor, porque tenemos tu santa palabra y nos das el tiempo para congregarnos y para estudiarla, Señor. Dirígenos en todo momento y que tú seas el centro de este estudio y que tú seas el que nos dotes de sabiduría para poder entender tu palabra, Padre, mejor. En el nombre de Jesús, amén. Permiso. Amén. Bien, Joandy. Esta es la segunda parte que vamos a tener de este estudio. Vamos un poco avanzados ya, pero no sé si tienes alguna idea de qué significa la ofrenda o lo que significaba en el tiempo antiguo. ¿Me escuchas, Joandy? Ahora sí. Ok. Te preguntaba que, como esta es la segunda parte, ¿tienes algún conocimiento básico de qué simbolizaba la ofrenda en el Antiguo Testamento? Bueno, para mí es presentar, o sea, o dar algo que nosotros poseemos a Dios. Ok. O sea, ya en el término ya de cristiano. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre un regalo y una ofrenda? Bueno, no sé si es así, no sé si estoy, o sea, en lo correcto, pero Sí. según entiendo, un regalo es como que algo que tú obtienes y que dices como que es para esa persona, o sea, ya tú estás centralizado que es con ese fin, pero una ofrenda ya es algo que es tuyo y que viene de ti y que tú estás depositando en esa persona. No sé si me entiendes. Ok, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Todo esto lo estuvimos estudiando eh, en la primera sección de este apartado de las ofrendas y su significado el lunes. Hoy vamos a tener la segunda parte. Estamos un poco avanzados ya, pero quería ver cómo tú te desenvolvías antes de comenzar con la segunda parte, porque es la continuación de la primera. Estuvimos abarcando todo eso, lo que simbolizaba, el por qué tenía que ser de esa manera perfectamente, tenía que ser cortado, tenía que ser acomodado, tenía que ser limpio también, tenía que ser salado, todo tenía que ser con un perfecto orden en una hora también específica, no era a todas horas que se hacía, sino que todo tenía que ser en un orden específico. Ahí vemos que Dios es un Dios de orden. En todo lo que Dios hace es con un orden, es con un propósito que a pesar de que nosotros no lo veamos a simple vista, tiene un trasfondo sumamente interesante, el cual eh, es para el bien de nosotros y para nuestra salvación. De hecho, vemos que a Cristo, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, todo eso lo estuvimos viendo en la lección pasada. Pero vamos a ver qué aprendemos el día de hoy. Déjame compartir la pantalla. Perfecto, ¿puedes ver mi pantalla ahora? Sí. Ok. Mm. No sé si me puedo ver en la cámara, porque aquí no me puedo ver. Sí, sí, puedes ver, ahora te ves, antes no, ahora sí. Ok, perfecto. Vamos a ver el uso de la sangre. Sabemos que sin sangre no hay remisión de pecado. Tiene que haber un sacrificio para que pueda haber un perdón. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En realidad, la sangre
representaba la vida del animal muerto, según Levíticos capítulo 17 y versículo 11. Y tenía valor siempre que el animal habría muerto. La sangre en sí, cuando está en una persona, cuando estaba en el animal, que el animal vivo no tenía ningún significado, pero cuando moría sí tenía significado porque esa sangre se utilizaba para algo específico. ¿Por qué nos dice esto? Sigue diciendo, así que el pecador es reconciliado por la muerte de Cristo y es salvado por su vida, la vida de perfecta obediencia que él vivió antes de morir, según Romanos capítulo 5, versículo 10. Veamos qué más nos dice. La sangre se usó en el santuario de tres maneras diferentes. ¿O por acaso nada más no era matar el animal y ya, y con la sangre se hacía cualquier cosa? No, la sangre tenía un uso especial, un uso diferente y se usaba de tres maneras. Vamos a ver cuáles se usaban. Se asperjaba, era asperjada la sangre. Por ejemplo, en el día de la expiación, acorde a Levíticos capítulo 23, es la sexta fiesta, era el Yom Kippur, el día de la expiación, se encuentra en Levítico 23, el sumo sacerdote, vestido con la ropa blanca, entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre de la expiación delante del altar del incienso y sobre él, acorde a Levíticos capítulo 16, versículo 15 y 16 al 19. La sangre se asperjaba en un día específico, se le asperjaba a un mueble del santuario específico y en una posición específica también, que era delante y sobre el altar. No era como uno quería, que iba a asperjar la sangre, como el sacerdote quería. No, no, no. Todo tenía un significado y un perfecto orden que tenía que hacerse acorde a como Cristo le dijo, no acorde al hombre, porque el hombre no es el ideador ni el creador del santuario. A Moisés se le dio una figura de lo celestial para que las personas puedan conocer el plan de salvación a través del santuario. Se asperjaba en el lugar santísimo el día de la expiación. La primera manera por la cual se utilizaba la sangre. La segunda manera en la cual se utilizaba la sangre era la siguiente: sobre los cuernos. En ciertos casos, la sangre era untada en los cuernos del altar, de los holocaustos y del altar del incienso para indicar el perdón del pecado y el registro de ese perdón. En los cuernos también del altar del incienso. Interesante. Acorde a Levítico capítulo 4, versículo 7, versículo 18, versículo 25, versículo 30 y versículo 34. Y la tercera manera en la cual se usaba la sangre era que era derramada también. La primera era asperjada, la segunda era untada en los cuernos específicamente, y la tercera era derramada. La sangre sobrante del animal era derramada alrededor del altar como una indicación concluyente de que Dios tiene abundante gracia para cubrir a todo pecador, según Levíticos capítulo 4, versículo 7, versículo 18, versículo 25, versículo 30 y versículo 34. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario con nosotros hace referencia a que Cristo tiene perdón para todos. Es en abundancia, es derramada, completa. No es solamente un chin de sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Y no solamente eso, nos sigue diciendo. Al hablar de los holocaustos, es interesante notar que 2 veces se repite el mandato de que el fuego encendido sobre el altar no se apagará, porque arderá continuamente en el altar, según Levíticos capítulo 6, versículos 12 y 13. Esto pareciera referirse en buena medida al hecho de que de día y de noche, a lo largo de las 24 horas,
habría un holocausto consumiéndose sobre el altar. Un holocausto consumiéndose sobre el altar, sea símbolo, hoy en día puede ser símbolo o hace símbolo de las oraciones que Cristo nos está contestando, de que no importa a qué hora nosotros oremos, Cristo siempre está consumiendo esas oraciones sobre el altar. Ese olor grato está subiendo a Cristo, el cual se lo entregará al Padre para que pueda contestar nuestras oraciones. Interesantísimo. El pueblo podría reposar con confianza porque el suave aroma del sacrificio testificaba del cuidado protector de Dios. Cuando el aroma era suave, era porque se estaba haciendo referencia a que la ofrenda era grata, se hacía referencia a que Cristo podría o contestaba las oraciones de su pueblo. En la simbología bíblica, el fuego pareciera ser el símbolo que mayor expresa el mensaje de la ira y del juicio de Dios. A lo largo de la vida vemos que cuando se habla de fuego consumidor y de ira se está refiriendo a Dios. Eso es indudable. La Biblia completa. Ahora bien, en el altar, el fuego es un anticipo del juicio contra el pecado, porque nuestro Dios es fuego consumidor, según Hebreos capítulo 12, versículo 29. Esto lo estuvimos hablando un poco más atrás, al principio de este apartado, ya que el Dios como fuego consumidor solamente consume el pecado en ti. Dios no te quiere consumir a ti como pecador. Y Dios quiere que tú te arrepientas. Él quiere consumir tu pecado porque Dios no quiere la perdición del impío, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero si el pecador persiste, si persistimos en nuestras sendas torcidas antiguas, digo torcidas antiguas porque muchas veces acarreamos pecados desde que estamos pequeños. Si persistimos en ese pecado y no dejamos que Cristo nos consuma de adentro hacia afuera y queme y deshaga y destruye ese pecado en nosotros, seremos consumidos en el día del juicio, junto con Satanás y sus súbditos. De hecho, 1 de Juan capítulo 3 nos dice que el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El versículo 4 nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para consumir, para destruir las obras del diablo. Para que no podamos ser obras del diablo ni hijos del diablo, entonces tenemos que apartarnos del pecado, porque la luz y las tinieblas no pueden morar juntos, y menos en el cielo. ¿Algo que decir, Yoandi? No, pero ahora no todo claro. Ok. Perfecto, nos sigue diciendo la sangre de Jesús. Ahora bien, vimos el antipo, lo que representaba la sangre. Ahora vamos a ver en sí el significado de la sangre. La sangre de Jesús. Primero, somos redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Fue un texto clave que estuvimos estudiando el día de ayer, el día lunes, ayer. Segundo, obtenemos el perdón de nuestros pecados por su sangre. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Y tercero, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Cuarto, tenemos remisión de pecados por su sangre, acorde a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Quinto, la sangre hace expiación, acorde a Levítico capítulo 17, versículo 11. Sexto, tenemos acceso a Dios por su sangre, Efesios capítulo 2, versículo 13. Séptimo, somos justificados por su sangre, acorde a Romanos capítulo 5, versículo 9. Octavo, hay santificación en la sangre de Cristo, según Hebreos capítulo 13, versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 20 nos dice que tenemos paz por medio de la sangre, esa sangre de Cristo Jesús. Y décimo, somos victoriosos por su sangre, acorde a Apocalipsis capítulo 12,
versículo 1 también. Bien, ahora vamos a ver algo sumamente interesante aquí. Todo esto lo encontramos en la sangre de Cristo y más todavía, más versículos que hablan en relación a lo que la sangre de Cristo es para nosotros. ¿Por qué fue necesaria que fuese derramada? ¿Por qué fue necesaria que Cristo muriese por nosotros? Un montón de versículos, solamente hay algunos aquí que engloban un poco, pero en realidad hay más. Bien, Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, o no hay perdón de pecados. Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo mismo, la misma simbología. El valor de nuestra adoración debe determinarse mayormente por nuestra actitud hacia la sangre de Cristo, ya que sin sangre no hay evangelio. Sin sangre no hay buenas nuevas, porque si Cristo no hubiese muerto por nosotros, ¿qué buenas nuevas habría de salvación para el ser humano y para nosotros? No habría evangelio eterno, no habría salvación para nadie en este mundo. Cualquiera que rechace la dádiva del sacrificio de Jesús queda excluido de la posibilidad de alcanzar la salvación, porque aparte de la sangre de Cristo no hay esperanza. ¿Y por qué se dice esto? Busquemos en nuestras Biblias el versículo más conocido de la Biblia completa. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 15. En adelante. Con este versículo vamos a terminar. Juan capítulo 3, versículo 15 en adelante. Para cerrar con broche de oro lo que hemos venido estudiando sobre la sangre de Cristo Jesús. Nos dice de la siguiente manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que amó a su Hijo o que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo el mundo está consciente de este versículo, todo el mundo ama este versículo, pero vamos a ver qué nos dice más para abajo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La gran mayoría del mundo quiere que Cristo lo salve de sus pecados, pero no quieren conocer a Dios, no quieren profundizar en el sacrificio y lo que implica el conocer a Dios. Primera de Juan capítulo 1 nos dice que, capítulo 2, perdón, nos dice que el que me dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Conocer a Cristo Jesús y creer implica guardar sus mandamientos, cosa que el mundo hoy lo tiene por olvidado, lo tiene como pisoteado. Mira lo que nos sigue diciendo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que las tinieblas. No, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es lo mismo que sucede hoy en día. El ser humano ama más las tinieblas que la luz, porque las obras de nosotros son malas. No queremos ir a Cristo Jesús, que es la luz del mundo, según Juan capítulo 8, versículo 12. No queremos ir a la luz, a la fuente de luz. Nos gusta andar en tinieblas. ¿Y por qué se dice esto? Bueno, los versículos siguientes nos lo confirman. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Todo el que hace lo malo, todo el que comete injusticia, todo el que no anda acorde a los rudimentos de Dios, sino a los rudimentos de los hombres, todo el que anda en tradiciones humanas en vez de acaparar y obedecer a Dios en su palabra, nunca quiere venir a la luz, porque las obras no son buenas. Cuando vamos a Cristo Jesús, cuando vemos el sacrificio que Cristo hizo, cuando reconocemos el valor de la sangre que Cristo ha derramado por nosotros, aunque nuestras obras sean malas, Cristo quiere que vayamos a Él para que se vean las obras malas. Claro que sí que se van a ver las obras malas cuando vamos a Cristo Jesús, pero Él elimina esas obras malas a través de su sangre.
A través de su sangre, Él nos limpia de todo pecado. Es el agua de vida, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Y no solamente eso. Versículo 21 nos dice, pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Querido hermano, querido joven que me escuchas, tenemos que ir a Cristo Jesús. Ahora que hay tiempo. Ahora que hay tiempo, que estás vivo, estás en la plena flor de la juventud. De hecho, ayer tuvimos un tema extraordinario titulado El joven cristiano. Si no vamos a Jesús, y nos mantenemos en nuestras andanzas pecaminosas, para que nuestras obras no sean manifiestas, aparentemente, porque todo se sabe aquí debajo del sol. Los ojos de Dios están en todo lugar, viendo lo bueno y lo malo, según Proverbio capítulo 15, versículo 3. No queremos ir a Dios para que nuestras obras sean hechas de manifiesto. Nos gusta andar en pecado, porque ya estamos acomodados a una vida de lujo, una vida fácil, una vida acorde a los rudimentos del mundo. ¿Acaso fue por eso que Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz? Para que sigamos caminando en tinieblas y para que sigamos obedeciendo a los hombres antes que a Dios. Fue para eso que Cristo derramó su preciosa sangre que le costó tanto para la salvación de nosotros. ¿Acaso la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, que representa a Cristo Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, fue escrita en balde? Querido joven que me escuchas, querido hermano también de la iglesia. Cristo tiene un propósito para con nosotros, pero tenemos que ir a la luz, tenemos que obedecer su palabra para que nuestras obras sean manifiestas, malas, sean manifiestas a Él, se vea que las obras están malas y Cristo nos arregle, Cristo nos transforme, Cristo nos limpie, porque este es el objetivo del santuario y de su sangre. Al principio del santuario vimos la fuente de bronce, haciendo referencia a Cristo, que es el agua de vida que quita, que nos lava de todo pecado. Al altar de los sacrificios, haciendo referencia a la crucifixión de Cristo. Vemos a los panes, la mesa de los panes de la proposición también en el lugar santo. El candelabro de 7 brazos también en el lugar santo. Vemos el altar del incienso que estaba al frente de la división del lugar santo y del lugar santísimo. Vemos la cortina donde se asperjaba la sangre del pecador. Y en el día de la expiación se limpiaba todo ese apartado de la sangre. Vemos que la cortina hace referencia a la vida pecaminosa que tenemos, que nos limita a entrar a la presencia de Cristo Jesús. Por eso cuando Cristo Jesús murió, que derramó su sangre, el velo que nos dividía de Cristo Jesús fue rasgado en dos, desde arriba abajo, para que ya no estemos esperando ningún sacrificio ni ningún sacerdote, sino que podamos entrar a la misma presencia de Cristo a través de la oración. Podamos comunicarnos directamente con Él a través de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, el cual está intermediando por nosotros en el lugar santísimo hoy en día. Acorde a Hebreo capítulo 9. Todo esto Cristo lo ideó desde antes de la creación del mundo para tu salvación, querido joven, para que no perezcas como los demás, sino que veles y estés sobrio. Es un mensaje de amor, es un mensaje que Cristo quiere que entendamos diariamente, que lo pongamos en práctica y que lo prediquemos, las buenas nuevas de salvación. Y que exaltemos este grandísimo sacrificio que ha hecho Cristo por nosotros, porque nos amó primero, antes que nosotros los amáramos a Él. Increíble, pero cierto. Algo que comentar, Joandy. Tenemos a Jordania también. Jordania, bienvenida. Un placer que estés por aquí. Hola, hola chicos, buenas noches. Un Buenas placer noches. estar con ustedes. Igualmente, igualmente. Algo que comentar, Jordania, con lo que acabamos de hablar, o Joandy. Bien, no, realmente me gustó todo y lo último que decías, y que realmente nosotros debemos entender, igual en términos generales en la vida, siempre se dice que las cosas difíciles son realmente las que valen la pena.
Entonces, igual aquí lo podemos evidenciar que en este camino, si queremos las cosas fáciles, si queremos estar sin hacer absolutamente nada, lo que nos va a esperar realmente no es bueno, pero realmente si nos esforzamos a seguir los preceptos del Señor, aunque no va a ser fácil, la verdad, es bastante difícil procurar la santidad, pero es lo que debemos de hacer para obtener esa promesa que el Señor nos tiene. Amén. Gracias, Joandy. ¿Algo que decir, Jordania? No, solamente que bendito y alabado sea Dios y su amado Hijo Jesucristo por el plan redentor para el ser humano, el que acepte la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Cristo quiere que vayamos a Él ahora que hay tiempo. Ahora que puede ser hallado. Llamadle en cuanto que está cercano, nos dice Isaías capítulo 6, capítulo 55, versículo 6. Deje limpio su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios justo, el cual es grande en perdonar. Para poder encontrar perdón de nuestros pecados, tenemos que ir al sacrificio que Cristo hizo por nosotros, mis queridos hermanos. Porque es imposible de que podamos ser salvos mediante otro método. El diablo ha querido disminuir o quitar la vista de Cristo Jesús, el cual es el autor y el consumador de nuestra fe. Vemos que las personas hoy en día lastimosamente tienen más fe en una vacuna que lo puede salvar que en Cristo Jesús. Vemos que confían más en los políticos para que lo sustente que en el mismo Cristo Jesús mediante su palabra. Vemos que confían más en los astrólogos o magos o el horóscopo que en Cristo Jesús, que ha dado su promesa para que cada uno de que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y así, el diablo se pasa siglo tras siglo implementando nuevas maravillas a la luz a la vista del ser humano, para que quite la vista de Cristo Jesús, el cual es el autor y el consumador de nuestra fe. Sigamos estudiando, mis queridos hermanos. Sigamos exponiendo y aprendiendo de estas verdades tremendas que encontramos en la Biblia, las cuales nos acercan más a Cristo Jesús, y de esta manera podremos conocer mejor a Cristo Jesús, podremos conocer su plan, podemos conocer su amor, podremos también predicar las buenas nuevas de salvación a todas las personas que están allá en el mundo sedientas de escuchar buenas nuevas, como lo es la palabra de Dios. Nada, con estas palabras vamos a concluir agradeciéndole a Jordania y a Yoandi también que se pudieron conectar, y a cada una de las personas también que tomaron un poco de su tiempo para ver este live a través de Facebook Live. Y nada, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, lo pueden dejar en la cajita de los comentarios por ahí abajo, y nada, con gusto se las responderemos con la Biblia en la mano. Nada, oremos así como estamos para que demos por concluido este apartado. Oremos. Amado Dios, Señor, gracias Padre, te damos porque nos has permitido estudiar tu palabra, nos has permitido, Señor, ver el sacrificio o parte del sacrificio que tú has hecho por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a poner en alto, Señor, este sacrificio, porque mediante este sacrificio, Señor, es que podemos obtener perdón de nuestros pecados. Mediante este sacrificio, Señor, fue que tú le diste una galleta, se podría decir, a Satanás en la cruz, Señor, ya que él estaba reclamando el mundo como de él. Tú viniste, Señor, a arrebatarle a todo lo que se habían perdido, Señor, mediante tu sangre preciosa. Gracias te damos, Señor, por todo. Cuídanos, protégenos y bendícenos diariamente, y que sigamos estudiando tu palabra de la manera que tú quieres, Señor, y que sigamos creciendo espiritualmente y sigamos siendo un testimonio vivo de qué realmente significa ser un cristiano. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Mi gente, muchas gracias. Que el Señor los bendiga y nos vemos el lunes, si Dios lo permite, con un apartado diferente a este, porque acabamos de terminar ya con la sangre. Vamos a ver otro apartado del santuario. Así que Dios los bendiga y los esperamos el lunes, si Dios lo permite. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Buenas noches.